Es la cuarta parte de esta serie que me estoy permitiendo compartirles. Ya algunos meses empezamos con este tema, esta serie que titulada ¿Cómo funciona la iglesia? Por ahí en esos cuadritos quise ponerles los temas que hemos estado escudriñando, que es buscando mi identidad y el sentido de pertenencia. Fue la primera parte, donde descubrimos quién soy en Cristo y todo lo que Dios me ha hecho por medio de Jesús, por medio de Cristo, y me ha incorporado a esto que ahora llamamos iglesia. Y esto que aprendimos que la iglesia de Cristo, Él la estableció, Él es el fundador, como tal, soy su hijo y tengo parte en el cuerpo de Cristo. Entonces, hablamos de una iglesia universal, pero también de una iglesia local. Entonces, tú y yo somos parte de esta iglesia universal, la cual Él va a venir por ella, por todos aquellos cristianos, tanto fuera de este tiempo, desde antes de que naciéramos nosotros, ya ha habido muchos cristianos. Entonces, todo eso lo comentamos y ojalá lo estés recordando, lo hayas aprendido juntos, porque es lo que nos afianza y nos hace estar en esto que tú y yo vivimos cada día. La otra parte es los propósitos de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué impacto debe tener la iglesia en la sociedad, en el mundo en el cual tú y yo vivimos? Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Decíamos en esa ocasión, y con esa pregunta descubrimos cómo somos luz en medio de las tinieblas, sal, ¿verdad? Somos la sal, debemos dar sabor, o como dice, lo usamos literalmente para nuestras comidas, y así también debe ser la vida del cristiano, debe rendir un propósito de dar a conocer a Cristo. El llamado de la iglesia es precisamente ese, extender el mensaje de las buenas nuevas. Si tú ya tienes ese mensaje en tu corazón, gloria a Dios. Decíamos que no nos quedemos con ese mensaje, que ese mensaje tiene que cumplir un propósito de alcanzar a más personas, así como a ti y a mí nos alcanzó por medio de otra persona, de alguien que Dios usó. Es el mismo modelo que estamos replicando, pues no hay otro. Y tú y yo lo tenemos que estar aprendiendo conforme al modelo bíblico que ya tenemos trazado. Y la última parte que ya compartí, los ministerios de la iglesia. Mencionábamos esa parte de todos somos ministros. Concluimos en esa ocasión. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos naturales que Dios nos ha dado. Aprendimos que si los ponemos al servicio de Dios, pueden ser de mucha bendición. Puedes coincidir conmigo que en un principio ese talento que tú tenías, que aun cuando no habías descubierto tal o cual don que Dios te reveló por medio de su Espíritu Santo, lo usaste de buen corazón. Como decimos, yo quiero servirte, Señor, no sé qué don tengo, pero si me llaman a trapear y a barrer, aquí voy a estar. ¿Te pasó así algo en tu vida? Entonces, porque así es como empezamos todos en las cosas de Dios. Entonces, descubrimos que todos somos llamados a servir, pues, en Cristo. Porque es que Cristo mismo, Él mismo dijo a lo que Él vino a servir. Y lo aprendemos de Él. Descubrimos también en ese momento que respecto a los ministerios que la base del ejercicio de los dones espirituales, y dimos una serie de dones. No fue el tema de esa ocasión, pero tú los puedes descubrir en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, vamos a tocar un poquito de eso, y 1 Pedro 4, 7, 11. Entonces, todos los dones que Dios ha derramado a su iglesia son porque tienen un propósito. Decíamos que era para edificar a la iglesia. Entonces, si tú no has descubierto ese don, pues tienes que ir a la Biblia, hermano. No vas a ejercer un don diferente al que ya está en la Biblia. O sea, no sé cómo lo quieras ver, si lo quieres ver como complicado o sencillo. Yo quiero pensar que Dios nos ha trazado el don que sabe que necesitamos. Porque si somos un cuerpo en Cristo, necesitamos el ejercicio de los dones. El don que tú tienes, que vas a ejercer, que Dios te ha dado por medio de su Espíritu Santo, es necesario para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Entonces, descubrimos que todos tenemos por lo menos un don espiritual. Al paso del tiempo, en tu vida como cristiano, tienes que identificar sin lugar a duda qué don Dios te ha dado.
Y si todavía no lo tienes claro, pues tenemos la oportunidad de descubrir, de pedir sobre el Espíritu Santo. Y la palabra mismo dice, anhelen los mejores dones. Tú lo puedes ver en la palabra. Es algo que el Espíritu Santo nos ha otorgado para servir a la obra del ministerio. Es algo que vamos a necesitar para que esto siga funcionando, porque estamos escudriñando cómo funciona la iglesia. Y si tú y yo queremos que la iglesia siga funcionando, pues es entendible, se entiende, da por entendido de que necesitamos todos involucrarnos. Amén. Todos ser partícipes pues, de lo que Dios nos ha dado por medio de las Escrituras. Entonces, en el ministerio de la iglesia se mueve en dos ámbitos. Comentábamos también en esa ocasión. Estoy resumiendo así más o menos lo que compartí la vez pasada. Dice que la iglesia se mueve en dos ámbitos. Somos iglesia cuando estamos aquí, pero somos iglesia también cuando estamos fuera de este local. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que el llamado que Dios te ha dado y hacer parte de su iglesia no se acaba cuando sales de esta puerta o cuando bajas por esa escalera. Sigues siendo iglesia allá donde Dios te lleva, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Esos son los dos ámbitos que se mueven, la iglesia reunida y la iglesia dispersa. Entonces, y voy a entrar en esta parte respecto al tema, que todos somos llamados al ministerio, sin lugar a dudas, sin exclusiones, todos somos llamados a servir. Eso que nos quede claro, pues, que la palabra misma nos haga entender que todos, ese es el modelo a seguir. Pero ahorita en esta parte que nos ocupa de entender cómo funciona la iglesia, tienes que asimilar, y es algo natural también dentro del cuerpo de Cristo, que no todos son líderes. ¿Estás de acuerdo con eso? No todos podemos ser líderes en la iglesia. A ver, todos somos siervos, pero no todos son líderes. ¿Estás de acuerdo conmigo que la iglesia necesita de liderazgo para que funcione? Porque sin liderazgo, la iglesia se pierde, el pueblo de Dios se pierde. Entonces, todos, ahora bien, ¿qué estoy queriendo darme a entender con esto? De que la iglesia necesita líderes como tal. Esos líderes están en medio de nosotros actualmente. Y Dios quiere levantar nuevos líderes. Amén. Entonces, que la postura de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sea, Señor, ¿seré acaso yo un líder? Y tú lo puedes ver luego. Ves en hermanos que Dios levanta y dice, mira, ese joven, Dios lo va a hacer como líder. Porque ya lo lleva todo y sigue el modelo y se ve la actitud de su corazón. Entonces, que estemos orando, porque cuando su servidor recibió el llamado al liderazgo, yo no sabía que iba a ser líder, la verdad. Yo llegué como un joven, voy a decir joven, ¿no? De 24 años. Estaba joven, sigo siendo joven. Joven tímido, inexperto, todavía no creo dominar todo lo que dice la palabra, pero recibí el llamado. Hey, ¿te gustaría servir aquí? Como le dije al principio, de buen corazón. No sé hacerlo, pero estoy dispuesto a aprender. Y lo voy a hacer y me voy a capacitar y voy a confiar en Dios y le voy a pedir al Espíritu Santo que me dé todo aquello que necesito, porque entiendo que es algo que es para honrar y glorificar a Dios. Es algo que la misma palabra nos enseña. Entonces, necesitamos líderes, pues. La iglesia necesita nuevos líderes. El liderazgo, como los demás ministerios en el cuerpo de Cristo, están basados en el ejercicio de los dones espirituales. O sea, conforme al Espíritu Santo te va dotando y capacitando de esos dones, es algo que se va a ir levantando un liderazgo. Dios va levantando líderes en los diferentes ministerios que sabemos que la iglesia necesita. Tú los puedes identificar aquí. Si tú eres nuevo y no estás bien identificado de cómo operan los ministerios de la iglesia, pues te lo repaso ahorita en esta tarde. Tenemos grupos oicos que ya reiniciamos ahorita. Hay líderes en los grupos oicos. Tenemos liderazgo en el grupo de alabanza. Tenemos liderazgo en la escuela dominical. Tenemos liderazgo en la autoridad de la iglesia, en el pastoreo. Tenemos diferentes tipos de liderazgo que tú los puedes ver y los puedes identificar. ¿Quiénes son los líderes que Dios ha levantado en esta iglesia? Y ora por ellos. Ora por ellos en cada tiempo para que Dios les esté hablando, los anime, porque han de saber que los que somos líderes, los que estamos al frente de la iglesia, estamos
pasando por diferentes luchas. Así como tú como creyente, como un siervo de Dios, estás llevando un tipo de luchas, cuanto más también nosotros que estamos sirviendo. Hay luchas que cada día no tienes idea, que pensamos que a veces por el hecho de venir y animar a los hermanos no estamos pasando por situaciones cotidianas de prueba, de dificultades. Ahí estamos agarrados de la mano de Dios, confiando y que Dios nos sostenga, porque ¿saben qué? Si el líder cae, la iglesia se entristece, la iglesia se desanima. Entonces nos ocupa a cada uno de nosotros como hermanos estar orando por los líderes, que Dios los sostenga, que se mantengan en integridad, que su vida espiritual esté protegida, que su vida personal, de salud, familiar y de todo aspecto esté cubierta por el Señor. Así como tú también lo necesitas, los líderes también lo necesitamos. Entonces, el liderazgo tiene que ver con eso, el ejercicio de los dones. Dios hace líderes dotados con los dones de liderazgo. Él se encarga. Realmente no alguien con los talentos y dones naturales. Tú puedes ver en el mundo secular gente dotada, empresarios, no sé, políticos, diferente tipo de liderazgo a nivel secular, pues. No significa que al hecho de venir a la iglesia también van a ser por automático líderes. No necesariamente. Tal vez ayude un poquito cuando ese siervo que es empresario, que es lo que sea un líder en el mundo secular, sea un director de lo que sea de la escuela, en las escuelas seculares, ayuda, pero realmente aquí tiene que ver más con ser dotado con el poder del Espíritu Santo. Es lo que buscamos, esa dependencia. El liderazgo de la iglesia tiene que ser llevado por el Espíritu Santo. Entonces, quiero compartirles unos puntos que dijo un teólogo, un autor que se llama Robert Clinton. Por aquí tengo una imagen. ¿La quieres poner? La que sigue, por favor. ¿Cuál es la naturaleza del liderazgo espiritual? Y hay que entenderlo así, liderazgo espiritual, no simplemente liderazgo, sino un liderazgo espiritual. Alguien que tiene influencia sobre ti, que de hecho es el concepto que lo describe bien este doctor, de mi punto de vista, dice que es una persona, número 1, 2, con capacidades y responsabilidades, 3, que ejerce influencia, 4, sobre un grupo específico del pueblo de Dios, y 5, para cumplir los propósitos de Dios para aquel grupo. Entonces, si desmenuzamos un poquito esta parte, a lo mejor esta parte tú ya si estudiaste INSTE, lo vas a ubicar, porque es algo que me permití compartirlo ahí como algo para edificación de la iglesia. Y algo que al momento de decirnos que es una persona, nos da por entendido de que hombres y mujeres son llamados al liderazgo. Amén. Entonces, si se dan cuenta, el liderazgo que tenemos aquí en su iglesia, hombres y mujeres ocupan ese puesto de liderazgo. Porque es algo que Dios llama. No es algo que sea exclusivo de los hombres o exclusivo de las mujeres. Es por igual. De hecho, en Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. No está diciendo que no exista la naturaleza de esas cosas. Realmente existen judío y griego, existen hombres, esclavos y libres, o trabajadores y patrones, como lo quieras ver. Existen hombres y mujeres en el mundo, pero lo que nos está dando a entender aquí Pablo es que en cuanto a lo que somos en Cristo, no hay distinción. Amén. Entonces, esa es la parte bonita, porque en muchas sectas, o la parte que nos edifica, muchas religiones minimizan el trabajo de la mujer. Sin embargo, aquí como iglesia entendemos que al igual hombres y mujeres fungen ese papel de liderazgo, lo cual sabemos que es el Espíritu Santo obrando en todos y cada uno de nosotros. Entonces, de hecho, Pablo mismo en el capítulo de Romanos 16 ya se despide, no traigo la cita esa, pero les comento que en esa parte de Pablo, al despedirse con esta carta, da una extensión de saludos finales a un montón de hombres y mujeres que estuvieron al servicio de Dios y que tenían papel de liderazgo, fungieran los diferentes ministerios en la iglesia en Roma. Entonces, lo que importa es que los líderes espirituales sean personas, hombres y mujeres que demuestren la capacidad de ejercer ese liderazgo.
Es lo que realmente importa. Entonces, como tal, tú puedes ver a hombres y mujeres ejerciendo ese papel en la iglesia. Es algo que te debe de animar, pues. Animar y orar para que Dios levante líderes, sean hombres o mujeres, pero que sean influenciados por el poder del Espíritu Santo. Amén. No porque sea una persona muy bonita, una persona muy dotada, como todas las características externas, no, sino por el contrario, que sea internamente alguien influenciado, hablo influenciado y por el Espíritu Santo, pues dirigido por el Espíritu Santo. En esta parte también menciona aquí el autor en cuanto a un líder con capacidades y responsabilidades. Vamos a estar desmenuzando estos aspectos, ¿no? que les estoy mostrando aquí. Entonces, si tú puedes ver un líder dotado con capacidades y responsabilidades, esto nos dice que cada creyente tiene un puesto en el cuerpo de Cristo, de acuerdo con el don o los dones que el Espíritu Santo ha otorgado. O sea, alguien que Dios le ha capacitado. ¿Por qué vemos a hombres y mujeres aquí dirigiendo la alabanza? ¿Fue porque se les ocurrió o porque los mandamos a un curso intensivo de alabanza? ¿O por qué ves a hombres y mujeres liderando grupos, diferentes grupos oicos? O sea, ¿por qué? Porque Dios se ha encargado de dotarlos con esas capacidades que necesitan. Entonces, simplemente es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, tú y yo lo podemos ver así. Es algo que así funciona la iglesia, el cuerpo de Cristo, de acuerdo con el don que el Espíritu Santo está otorgando a cada creyente. Su ministerio en el cuerpo se basa en el ejercicio de tal don. Si Dios le da el don de la música, aquí va a estar en la alabanza. Si Dios le da el don del evangelismo, lo vas a ver anunciando el mensaje de las buenas nuevas. Es lo que Dios hace, pues. Y realmente es algo que me maravilla a mí saber como iglesia, porque yo puedo ver a hermanos entre nosotros que están siendo influenciados por el poder del Espíritu Santo y los ves inquietos en las cosas de Dios y luego este hermano es evangelista porque le encanta hablar a otros de Cristo. Te invito a que tú también los veas a tu alrededor, a quienes Dios está levantando, o si Dios ha dotado a alguien para ser maestro de escuela dominical, o sea, velo y admíralo y reconócelo también y dale gracias a Dios, porque en el cuerpo en el cual tú y yo pertenecemos, Dios está acomodando conforme a Él sabe que la iglesia necesita esos dones. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo mismo. Entonces su ministerio en el cuerpo se basa en el ejercicio de tales dones. Todos tenemos un puesto en el cuerpo de Cristo, todos tenemos dones, pero en cuanto al Señor ha hecho líderes para dotarlos con todo lo que precisan para dirigir el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que nos ocupa ahorita de estar entendiendo, de saber. Si no tienes el llamado de liderazgo, hermano, pero lo anhelas, pues pídeselo a Dios, porque Él se encarga, pues. Entonces, tú no sabes mañana o pasado si vas a ser líder, pero lo que yo sí sé es que si Dios te llama como líder, Él se va a encargar de dotarte con todo aquello que necesitas. Pero no lo hacemos con el fin de buscar vanagloria, de buscar reconocimiento propio, de que, a mí me gustaría ser predicador, a mí me gustaría ser maestro, o sea, para que me reconozcan. No funciona así realmente el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es algo que Dios se encarga, pues, de ver tu corazón, y si ve si tú puedes ser usado como para edificación de la iglesia, Él te va a dotar con todo lo que necesitas, pues. Entonces, las capacidades son los dones espirituales de liderazgo. Vamos a leer una cita en Efesios 4, 11, 12. Nos está confirmando esto que les estoy diciendo. Dice, Efesios 4, 11 al 12. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cómo la iglesia necesita de este liderazgo, y Dios dice la palabra que Él mismo constituyó. Él mismo. No dice que nos autoconstituimos. O sea,
o que nos autonombramos, o que nos levantamos porque nos dio la gana, porque sentíamos que lo podíamos por nuestras propias fuerzas. No, dice, Él mismo, o sea, Dios mismo constituyó al cuerpo, a la iglesia. El Espíritu Santo ha dado a personas en el cuerpo. Por responsabilidad se entiende que los ministerios o puestos de liderazgo que requiere la iglesia para que funcione de acuerdo al propósito de Dios, como lo dice esta cita. Entonces, y otra parte que dice que ejerce influencia. Fíjese bien, influencia en un sentido de amor, en un sentido de ánimo. No influencia en un sentido de autoritarismo o de ser ofensivo o de ser alguien que critique, alguien que no sé, que diga cosas negativas de la persona, que te tache y que en vez de animarte te desaniman, como algo tipo legalismo, pues. Entonces, dice que esta persona, este líder que Dios está levantando, tiene la facultad natural por medio del Espíritu Santo de ejercer influencia. ¿Te das cuenta que podemos, el liderazgo que la iglesia está levantando en esta su iglesia, animan de una manera con gracia? Eso es lo que debemos imitar y replicar. Si te invitamos a una reunión, oye hermano, hay una reunión tal día, un grupo de oicos, ¿cómo ves? Te hemos extrañado, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no has podido venir? O sea, buscamos la manera pues de con amor y con gracia invitar a esa persona. Pero ¿qué pasa si esa persona no viene por X, Y motivo? No vamos a ir a reclamarle ni a decirle, oye, qué gacho eres, no fuiste hermano, tanto que te estoy invitando. O sea, no funciona así, porque eso no viene de parte de Dios. O sea, dice que ejerce influencia, pero una influencia que anima, una influencia que edifica, pues. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, es la parte pues que quiero que si un líder viene contigo y te anima, ejerce influencia sobre ti, no lo hace con el propósito de hacerte sentir mal o de señalarte tus faltas. Por el contrario, debe hacerlo con amor y con gracia, porque es lo que emana pues de Cristo mismo entre nosotros, el amor. Entonces, un líder no está basado en el derecho de mandar, sino en la influencia que ejerce por tener autoridad espiritual de parte de Dios. Entonces, entre nosotros seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, pero cuando se tiene que dar la parte de la autoridad espiritual, que voy a hablar un poquito más adelante en la siguiente predicación de esto, es algo que entendemos, pues reconocemos. Como iglesia necesitamos esa autoridad espiritual. Si el pastor principal te dice aquí, hey hermano, me gustaría que sirvieras en esta parte en la iglesia, y a lo mejor tu postura en un principio va a ser como que a lo mejor no puedes, pero si esa autoridad espiritual te está animando y diciéndote que necesita que operes en eso que se necesita, pues a lo mejor vas a orarlo, vas a ponerlo en las manos de Dios y Dios se va a encargar, porque fue mi experiencia, pues. Mi experiencia cuando recibí el llamado, me acuerdo cuando estábamos con don Oscar, nuestro hermano don Oscar, que ya fue con el Señor. En una ocasión, pues, tuve la oportunidad por muchos meses o años de ser colíder con él. Pero en una ocasión, don Oscar, también bajo el liderazgo de Bruce, dijeron, ¿sabes qué? Adrúbal, ¿te gustaría ser líder de célula? No, pues, yo creo que sí, voy a servir al Señor, voy a seguir haciendo lo mismo que hago, pero simplemente ahora se me va a dar como un nombramiento, voy a decir, si aquí lo quieren decir en el buen sentido, para ahora que me reconozcan como un líder dentro de la iglesia. Y lo hice esa influencia espiritual que yo sentí en ese momento en mi vida, lo reconocí, lo acepté, no como la persona que me lo estaba diciendo, sino como de parte de Dios, pues, que es lo que tenemos que visualizar. Aquel persona que te llama o que te invita al liderazgo porque ve en ti esos dones, no lo veas como que viene de la persona, velo como que es de parte de Dios, que Él mismo te está confirmando lo que tú anhelas y lo que Dios quiere que uses para su reino. Amén. Entonces, eso como funcionó en mí, y yo sé que es el modelo bíblico y como tal yo sé que puede funcionar también en ti. Ahora bien, es algo que, como dice aquí la palabra, pues es algo es algo dado por el Espíritu Santo. El ejercer influencia tiene que ver con el dar un buen ejemplo. Es algo que
que nos enseña la palabra. Y 1 de Pedro 5:3, y esta otra cita que también voy a leer ahorita, 1 de Timoteo, dice, 1 de Pedro 5:3, dice Pedro, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Se dan cuenta que el liderazgo que Dios levanta no tiene que ver nada con ser abusivo, tirano, como dice aquí la palabra, o ser dominante, prepotente. No funciona. El liderazgo del mundo así funciona así. Tú puedes ver en las autoridades, en los liderazgos de diferentes políticos, el político más influyente, ahí está haciendo presión en aquellos que están abajo de él. Y pobre de aquellos que no lo hagan porque te va como en feria. Es un autoritarismo que a veces genera temor a que te corran o que te hagan que sabe qué cosa. No funciona así ese liderazgo, no es el liderazgo que la Biblia enseña, la verdad. Entonces, porque la palabra misma que le dice, no sean tiranos, sino sean ejemplo para el rebaño. Y otra cita aquí en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, Pablo aquí hablando a Timoteo, al joven Timoteo que Pablo animaba vez tras vez y lo veía como su hijo espiritual, le dice, ten cuidado de tu conducta. Porque una conducta, hermano, la conducta del líder tiene mucho que ver en cuanto a cómo se dirige, cómo se comporta. Porque ese liderazgo que ha tenido, que Dios le ha llamado, va a impactar de una manera a aquellos creyentes que apenas están queriendo conocer de Dios. Y en esto sé que a veces decimos que tenemos que ver a Cristo, y es en verdad que tenemos que ver a Cristo, porque los líderes también en muchas ocasiones metemos la pata, la regamos, hacemos cosas que no debemos hacer y influenciamos de una manera negativa a aquellos que nos están observando, porque déjame te digo que la iglesia observa a los líderes en el buen sentido y esperamos que sean buena influencia también, que sea buena influencia para mi vida. Entonces, pero si ves fallar al líder, no lo condenes, por favor. Ora por él, anímalo en gracia y en amor, dile. Aunque sea el líder es humilde, debe ser humilde cuando menos para también reconocer que eso que hizo no fue un buen ejemplo de un cristiano. Entonces, dice aquí, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, dice Pablo a Timoteo. Entonces, el poder de un líder no descansa en su posición, sino en la vitalidad de su vida espiritual. Entre más entregado esté el líder a las cosas de Dios, más metido en su vida personal con Dios, va a reflejar a los demás, va a reflejar un liderazgo natural y ejemplar, voy a decirlo, para aquellas personas que están rodeados de él. Entonces, sí, descansa en qué de tan profunda y seria es su relación con Dios, pues. Entre el líder espiritual tiene que tener una relación tan estrecha con Dios, estar alimentándose de la palabra, estar orando cada día, ser alguien que está dependiendo de Dios y que aun cuando la vida le presenta adversidades, situaciones, él está confiando en Dios. Entonces, el líder es algo que la vitalidad del líder depende de su vida espiritual, pues. ¿Sí están conmigo hasta ahí? Es algo que el líder necesita estar alimentándose. Entonces, el secreto de la autoridad espiritual es ser lleno del Espíritu Santo y depender de la sana doctrina y como tal enseñar la sana doctrina. Entonces, el liderazgo que se ejerce sobre un grupo específico del pueblo de Dios, vamos ahí en el punto número 4, un grupo específico del pueblo de Dios es el líder que no busca su propia voluntad, sino la de Dios. Para el grupo que dirige, su primera responsabilidad es mantener su vida espiritual. Un líder no puede animar a otros a que lea la Biblia si él mismo no la lee. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no puedes tú animar a otros algo que tú no haces, pues. Es algo que en verdad se batalla, ¿no? Es una lucha. Entonces, su primera responsabilidad es mantener su vida espiritual para que el Señor lo pueda guiar. ¿Cómo aprendemos como aprendemos el ministerio proviene de lo que uno es en relación con su Señor? El ministerio proviene de lo que uno es con el Señor. En resumen, estamos hablando que el liderazgo espiritual, hermanos, tiene que ver con mayordomía. El líder llamado por Dios sabe que no es dueño del ministerio.
Es algo que también batallamos, se batalla en liderazgo. No, es que yo soy líder de este grupo y no me voy a ir de este grupo porque es mi grupo. Y yo lo formé, yo lo establecí y empieza el liderazgo, el líder como a veces a creerse algo que no es así, no es bíblico. A veces el líder tiene que ser sensible al Espíritu Santo y si Dios te llama, te quita ese liderazgo para mandarte a otro liderazgo, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo porque Dios te va a permitir que ese grupo siga fluyendo conforme a Dios así lo ha estipulado. No se va a perder, pues. Es algo que también experimenté en mi vida. Tuve la oportunidad de muchos años ser líder del grupo Oikos, de célula en ese entonces. Y batallé con esa parte. No, pero es que si no estoy en la célula, a lo mejor la célula no va a ser como yo espero que siga. O sea, a lo mejor se va a perder, se va a desanimar. O sea, muchas cosas que me imaginaba y pasaban por mi mente. Sin embargo, aprendí a confiar en Dios y a soltarlo. Ese grupo se siguió consolidando, ese grupo siguió al frente y aunque muchos hermanos me decían, te extrañamos, Adrúbal, como el grupo del líder de célula, pues siguen echándole ganas, es para el Señor. Yo estoy acá sirviendo ahora en otro ministerio, pero ese grupo Dios se encargó, pues. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, eso es lo que nos ocupa, pues. Entonces, no somos dueños de los ministerios, ni del grupo que ministramos. Pero sí, al ser mayordomos de lo que el Señor nos ha encomendado, pues como tal daremos cuenta de ese grupo también. O sea, de tal manera que el líder, cuando está al frente de un grupo, debe darlo todo, entregarlo como para el Señor, pues dar su máximo esfuerzo en cuanto a lo que Dios le ha encomendado. Porque somos una iglesia compuesta de grupos oicos o de células. Somos una iglesia aquí reunida los domingos, pero también somos iglesias que se reúnen durante la semana como tal. Bruce lo ha predicado así, de que en cada grupo el líder es como un pequeño pastor, pues, de ese grupo que Dios le ha encomendado para que lo guíe, le instruya en la palabra. Entonces, es la parte que a veces batallamos para meditar, pues, y para comprenderlo, pero realmente de eso se trata, pues. La iglesia a la cual tú y yo pertenecemos somos ese modelo bíblico que la misma palabra nos enseña. Entonces, de tal manera que si el Señor nos va a pedir cuentas de ese grupo, como tal, nos ocupa de estarnos instruyendo, no enseñarles cosas que no estén en la Biblia, no perder al grupo, sino más bien guiarlos por medio de la palabra a lo que el Señor te ha mostrado, lo que tú has comprendido, lo que tú has estudiado, de tal manera que vas a edificar esa iglesia al modelo bíblico que tú y yo hemos aprendido. Entonces, en el liderazgo no hay jerarquías, es decir, que unos sean más importantes que otros. Porque recuerden que somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. En la mano, como decimos en la canción, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. O el ojo no le puede decir a la boca, no te necesito. O sea, Pablo nos enseñó y nos aprendimos por medio de la palabra que nos necesitamos. Los dones y ministerios que cada uno ejercemos o funcionamos son importantes para que la iglesia siga creciendo. Tú como creyente eres importante en esta iglesia. Eres amado, eres apreciado, eres querido. Sabemos que Dios te ha dotado con dones. Si tú eres nuevo en esta iglesia y todavía no has descubierto tu función en esta iglesia como un ministerio que puedes ejercer, pídeselo a Dios, como les dije. Entonces, de eso se trata también la palabra, que nos rete, nos exhorta la palabra misma por medio del Espíritu Santo a que nos levantemos de la silla, pues, a poner al servicio y practicar lo que Dios quiere que practiquemos. Pues de eso se trata. Entonces, no hay jerarquías, como les dije, a nivel universal. También la palabra nos enseña. La iglesia de Cristo, que es la iglesia, decimos, es tanto local como universal, como ya lo compartí. Pero hay también a nivel iglesia, me refiero a lo que Cristo estableció desde hace 2000 años y seguirá hasta el final de los tiempos. La iglesia mundial, la iglesia universal, existen diferentes tipos de liderazgo que a lo mejor ya lo has escuchado. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Hay liderazgos tanto local como interno. Este liderazgo en el que nos movemos tú y yo, domingo a domingo, semana a semana.
velo ubicando un poquito, porque es el liderazgo que la iglesia necesita para su crecimiento, para edificación. Entonces, el punto de vista de los teólogos, obviamente es el punto de partida. De una iglesia local nacieron grandes predicadores, nacieron grandes hombres de Dios, nacieron siervos de Dios que comparten el mensaje de las buenas nuevas a nivel mundial. Entonces tú puedes identificar cómo a partir de la iglesia local es como Dios levantó un líder y de ahí Dios lo usó de una manera maravillosa. Entonces, el trabajo dentro de la iglesia local, entonces este líder que tú y yo podemos identificar es el líder que está dentro de la iglesia local. Al hermano que dirige los grupos oicos viernes tras viernes o el día que se reúnan, al que está dirigiendo la alabanza, al que está llevando un ministerio evangelístico, etc. Entonces, de tal manera que operan dentro de la iglesia, pero también fungen fuera, en parte en algunos grupos fuera de la iglesia, fuera del edificio, pues donde nos reunimos. Entonces, estos funcionan tanto como fuera de la iglesia. Su ministerio incluye tanto en los edificios como el evangelismo, ¿no? El siguiente ministerio, el líder, perdón, es el líder local y regional. O local, ya me brinqué el tercero, ¿verdad? Local y externo. El líder local y regional son los que trabajan de tiempo completo. En este caso, bueno, como local y externo, voy a hacer un comentario anterior para cerrar ese punto, es aquellos que funcionan también en personas que tú puedes ver, hermanos, que puedes ver que están ministrando tanto en esta iglesia como fuera de la iglesia, pues. Y la parte del líder local y regional son los que trabajan de tiempo completo en el ministerio. Pues creo que un mejor ejemplo para eso sería Bruce. Bruce es como pastor principal, él está de tiempo completo, él no se dedica a otra cosa, pues más que a liderar la iglesia, a pastorear la iglesia. En el caso de nuestros Alex y su servidor, pues podemos caer en la otra categoría de local y externo, estamos sirviendo aquí, también compartimos en Guasave, junto con Bruce también y otros hermanos, pero no estamos al 100%. Que siendo honestos, en esa parte es algo que cuando recibimos el llamado a ser anciano en esta iglesia, es algo que yo batallé porque, Señor, dije, este modelo que estamos viendo de liderazgo que estás levantando en la iglesia, y precisamente fue en una reunión en Guadalajara, en fiesta, cuando el Señor me mostró que Él estaba levantando a un liderazgo en la iglesia que iba conforme al modelo de lo que yo estaba experimentando, porque me di cuenta que Dios estaba levantando hombres, pero que no necesariamente tenían que dejar sus oficios que tenían en su vida, en su diario vivir. Y que, Señor, bueno, tenemos a maestros de escuela secular, pero también tenemos que están liderando en la iglesia. Entonces, tenemos, en aquel momento recuerdo Saúl, no sé si lo recuerdan de él, un pastor que estuvo viniendo aquí a la iglesia. Me acuerdo que él era un trabajador de una empresa de telecomunicaciones muy grande en su ciudad, pero también Dios lo estaba llamando como pastor y se levantó, o sea, Dios lo levantó como pastor. Entonces, de tal manera que dije, Señor, para mí es algo nuevo que cómo operamos. Tú estás llamando a ancianos no necesariamente a dejar su vida secular, su trabajo secular, para venirse al 100% a la iglesia. O sea, y me llamó la atención y Dios me confirmó y me dio paz, le estoy siendo honesto, de que, Señor, bueno, tú me estás llamando al liderazgo de la iglesia, a ser junto con Bruce, un copastor y anciano, pero no me sentía así del todo como o sea, la parte de, voy a seguir haciendo mi trabajo secular, voy a seguir siguiendo, arreglando computadoras, instalando aquello, o sea, voy a hacer, no sé si me da a entender en esa parte, pues como ustedes me pueden identificar, los que ya me conocen, saben que me gusta servir al Señor, pero que también ando por allá también en el día a día, pues sacando chambas no dependo 100% del ministerio como una fuente de ingreso, pues, sino que el Señor nos está levantando, Alex y a mí nos está levantando, y luego Alex también se sumó a este tipo de liderazgo, que él sigue siendo ingeniero allá donde trabaja, donde ya muchos saben, pero también sigue sirviendo al Señor. Pues el Señor, para mí esta parte me confirma de que está levantando líderes que amamos servirte, pero que por alguna razón tenemos que seguir pues trabajando en el mundo secular. Entonces, en esa parte
yo te invito a que si va a ser tu caso, si Dios te va a llamar algún día a ser líder en la iglesia, anciano, predicador, o como lo quieras ver, pues que no tengas miedo, porque sabemos y admiramos pues el gran sacrificio que Bruce hizo al dejar todo lo que tenía, y lo reconocemos, para venir a servir a esta iglesia en Los Mochis. Él vendió todo lo que tenía, dejó su país, se vino a otro país a aprender otro idioma por un llamado que tuvo de parte de Dios. Entonces algo que vemos que opera así, Señor, también, pero que también está operando en el liderazgo de una manera que puede edificar. Si el Señor te dice, ¿sabes qué? Asdrúbal, deja tu trabajo secular y vete de lleno a servir al Señor. Yo me voy a encargar de que el sustento diario llegue a tu familia. Si el Señor me lo confirma, yo tengo que ser obediente. Sin embargo, no me lo ha confirmado. Sigo sirviendo al Señor como lo hago hasta ahora y sigo trabajando en el diario vivir. Entonces, no sé cómo se sienta Alex, ¿no? Pero la verdad a veces pareciera, no quiero darles a mostrar otra cosa, pero la verdad sí, a veces es difícil, ¿no? De mi punto de vista, porque tienes que estás como una camiseta allá sacando trabajo, y de repente también tienes que cumplir con lo acá con el Señor. Pues entonces es la parte que nos ocupa, y les animo que sigan orando por nosotros, por favor. Porque tenemos que sacar los problemas del diario de vivir, y aparte tenemos que también venir a servir al Señor. Amén, Alex. Entonces, es como opera el liderazgo, pues. Y se los quise hacer como un paréntesis, porque es como vemos que está operando la iglesia, y no solamente en Oasis de Gracia. Señor, acabamos de ver también a un jovencito también allá de Aguascalientes, que se acaba de recibir de profesionista. Creo que ya Caleb, lo iban a nombrar anciano también de la iglesia. Entonces digo, Señor, estás levantando profesionistas que están en la misma situación que nosotros. Entonces no sabemos hasta cuándo, si el Señor, no nos está limitando, pues aquellos que anhelamos servir al Señor, a dejarlo todo para servir al 100% a Dios. Entonces, la otra parte, existe el otro liderazgo, el penúltimo, el nacional. Regional y nacional son los que ofrecen la obra de ministerio en una región o en una nación. Conocemos aquí algunos que son Oscar Suárez, tal vez, Gustavo, a ver, ayúdenme, ¿quién otro más? Pepe Chema. O sea, líderes que sabemos que se están moviendo entre las iglesias, visitando, ministrando, llevando a cabo, teniendo el cuidado de la iglesia. Y por último existe el nacional e internacional. Esos ya pues son los que andan por todo el mundo. Entre ellos yo creo el mejor ejemplo que se me ocurrió fue Terry Virgo, que creo que la mayoría hemos tenido la oportunidad de escuchar de él. Terry Virgo, el fundador el que estableció la iglesia de Nuevas Fronteras, a la cual tú y yo pertenecemos, de esa rama. Entonces, este es el liderazgo. Pues estos aspectos que estoy poniendo aquí son el tipo de liderazgo que tú puedes ver que se mueve en la iglesia de Cristo. No solamente en la iglesia de Oasis de Gracia, no, sino a nivel mundial, pues. Es la iglesia que el Señor ha levantado, es el liderazgo que Dios ha levantado. Y si tú alguna vez vas a ser un líder nacional, internacional, Dios quiere que se levante de este lugar un líder nacional, internacional. Entonces vas a ser bendecido, pero a la vez vas a reconocer que todo empezó desde el punto número 1. Tuviste que haber sido un líder local e interno. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, el Señor dio a la iglesia personas, no posiciones, a fin de perfeccionar o equipar a los santos. El Señor dio a la iglesia personas, no posiciones. Dio personas, la parte, como ya leí ahorita, en Efesios 4, 1, 12, donde él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, como ya leímos. Entonces, líderes que a través de su ejemplo personal llevan a cabo su ministerio. Es muy importante, hermanos, el testimonio de liderazgo, como les dije ahorita. Cómo tu vida como líder está reflejando el servir a Cristo y estás influenciando a otras personas que están fijándose cómo estás llevando a cabo el ministerio. Entonces, las cualidades para ser un líder espiritual están basadas en los dones espirituales y en la madurez espiritual. Lo voy a repetir para que lo medites un poco. Las cualidades para ser un líder espiritual está basado en los dones espirituales, lo que el Espíritu Santo te está dando, y la madurez espiritual. De hecho,
hay unos vocablos que los enseña aquí la palabra en la siguiente diapositiva, por favor. Que nos habla del tipo de liderazgo que existe en la iglesia, que con nombres comunes, como lo enseña la Biblia. El punto número 1 es ancianos y obispos o pastores, que son sinónimos. Entonces, Oasis de Gracia tiene este tipo de liderazgo. Hay ancianos, obispos o pastores, ¿no? También existen diáconos, aquellos que sirven a otros. Entonces, tú puedes reconocerlos. Aquel que se desvive por la iglesia y sirve a la iglesia es un diácono. Y si tú eres alguien que hace eso, reconoce ese llamamiento, que eres un diácono, alguien que está, ¿qué necesita la iglesia? Esto, ahí está, mis recursos, mi tiempo, mi dedicación, lo que sea, aquí está. Entonces eres un diácono. Aquel que lo ves que anda haciendo de todo aquí en la iglesia. Identificas a alguien esta mañana, esta tarde, alguien que le gusta hacer de muchas cosas en la iglesia, es un diácono. Entonces, lo necesitamos como parte de la iglesia. Entonces, diáconos, entonces, apóstol es aquel que es enviado o mensajero. El otro es evangelista, que es el que relata las buenas nuevas. Y el último es maestro, el que enseña la palabra de Dios. Entonces, este tipo de vocablos que acabamos de mencionar, no sé si no traje la diapositiva, yo creo, porque, perdón si a lo mejor no la traje, pero la estaba demandando. Entonces, habla de cómo es que opera el cuerpo de Cristo, qué tipo de liderazgo espiritual es el que nos movemos. Y de hecho, la iglesia necesita de este tipo de liderazgo. Es el tipo de liderazgo que Dios está levantando, Dios está ungiendo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Cómo funciona la iglesia, el liderazgo? Eso es lo que estamos descubriendo, cómo funciona la iglesia. Y estamos en la parte de liderazgo, que la iglesia necesita líderes. Son importantes para que la iglesia siga operando, porque Dios los sostiene, Dios los levanta. Y a continuación quiero leerles ciertos requisitos, más bien de carácter moral, que Pablo menciona a Timoteo, cómo es que debe ser un líder. En especial, la parte de obispo o de diácono. Primera Timoteo 3, del 1 al 13. ¿Estamos? Dice, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo, ya vimos que o pastor o anciano, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Y siguen aquí los requisitos. Debe gobernar bien en su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar a la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que se hable bien de él, los que no pertenecen a la iglesia. Es un punto ahí también delicado, para que no caiga en desacrédito y en la trampa del diablo. Hasta ahí es lo que habla respecto al obispo y pastor. Entonces, cuando leí estos requisitos, digo, Señor, tuviste que haber sido tú en la vida de aquellos que has levantado, porque en verdad Dios nos confirma pues esta parte, porque digo, Señor, tuviste que haber sido tú en cada uno de nosotros. Porque aquellos que tenemos este llamado, en el caso de obispo, ¿yo qué hice? Simplemente Dios se encargó, me fue puliendo, me fue moldeando, para que estos, porque fíjense cómo Pablo mismo no cumplía con estos requisitos antes de ser cristiano. Sin embargo, porque Dios lo rescató, porque Cristo lo limpió y lo limpió todo pecado, Él le quitó todo aquello que obstruía para el crecimiento de la iglesia, para hacer este liderazgo en la iglesia. Entonces, no te preocupes, hermano, si tú no cumples estos requisitos y Dios te va a llamar al liderazgo, Él se va a encargar. Él se va a encargar de que seas intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Uf, qué gran. No está tan fácil, ¿no? ¿Cómo se llega a ese liderazgo? La verdad, solo Dios se encarga, como les digo. Porque la verdad, encontrar estas cualidades, dice uno, Señor, pues
En el mundo era lo contrario a esto. Sin embargo, porque tú sabías que tu iglesia necesita de esto para edificación de la iglesia, te encargaste de dotar a hombres y mujeres con estas cualidades. Entonces, veámoslas, porque la verdad, Dios es que se encarga pues de levantar este liderazgo. Él borra tu pasado, Él borra tu vida anterior y te da una nueva identidad. Y te dota de estas cualidades para que sirvas a sus propósitos, pues. Amén. Entonces, ahora viene la parte del diácono. Como ya dije, ¿quiénes son los diáconos? Igualmente, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el ministerio de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que les reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas, y abarca su complemento, ¿no? Las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para que hablen de su fe en Cristo Jesús. Son bonitos estos ministerios. O sea, no está hablando de que seamos perfectos. Está hablando de que Dios se encarga de dotarnos y capacitarnos con todo eso que necesitamos. Quienes fungimos en estas funciones, las seguimos regando. Tenemos tentaciones, caemos en pecado, pero Dios nos sostiene y pedimos perdón. Si hay que pedir perdón a la iglesia, pedimos perdón a la iglesia. Si hay que pedir perdón al hermano, pedimos perdón al hermano. Y todo continúa en amor y gracias, seguimos sirviendo al Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino, pues. Y también en Tito, del 1 a 6 a 9, la última cita que quiero compartirles, dice, habla de liderazgo en general. Dice, el líder debe ser irreprensible, esposa de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes y libres de sospechas de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de las ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según las enseñanzas que recibió, de modo que también puedan exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Entonces, este es el liderazgo, hermanos, que Dios está levantando. Aquí Pablo define estos requisitos que, como les dije, siendo honestos, por esfuerzo propio no podíamos cumplirlos. Pero por la infinita gracia de Dios y por su misericordia es que Él se encargó de eso, pues. Y me da mucho gusto poder estar en esta iglesia, servir y ver que este liderazgo que Dios está levantando se basa en este modelo bíblico. Porque vemos que Dios ha establecido esta su iglesia, Oasis de Gracia, como un liderazgo sano. Un liderazgo sano que si bien es cierto ha tenido sus altibajos, Dios se sigue encargando, Dios sigue ministrando, Dios sigue sosteniendo a esta su iglesia. Y que la parte que nos ocupa cada uno de nosotros la seguimos desempeñando con amor, con entrega, todo como para el Señor. Entonces todas estas, como le dije al principio, son de carácter moral, pero Dios hace que seamos aceptos, pues, por medio de que nos limpia todo eso que lo obstruye. Entonces las cualidades del liderazgo tienen que ver más con la ética que con el conocimiento, ¿se dan cuenta? Tiene que ver más con lo que eres en Cristo que con lo que sabes de la palabra. O sea, porque tienes que primero asimilar la palabra y llevarla a la práctica para que los demás también vean que en verdad vives la palabra de Dios. No tiene nada que ver más con que te sepas la palabra. Yo puedo citar la Biblia de memoria, pero me voy allá al mundo y hago lo contrario a lo que dice la palabra. Eso no es el liderazgo que Dios espera en hombres, porque vemos que a veces hay liderazgo en el mundo así. Hombres y mujeres que a veces, o que el mismo hombre se ha encargado de levantar como en ciertas sectas, voy a decirlo. Y sabemos que hay luego salen cosas que nos espantamos. Líderes de sectas en tal país que lo están acusando de violador, de estafador y de cuanta cosa. Porque ese liderazgo no va conforme al modelo bíblico, simplemente fueron impuestos. O si el papá era pastor, le heredó el pastorado al hijo. Le dijo, ándale, hijo, este es muy buen negocio.
sigue aquí. Te va a dejar millones y te vas a dejar de preocupar por qué trabajar. Y aunque no tuviera el don, el hijo lo aceptó porque vio que en verdad era algo que le iba a sostener económicamente. No funciona así, hermanos, el liderazgo que Dios está levantando en la iglesia. Entonces, tiene que ver más con lo que eres en Cristo, pues, cómo reflejas a Cristo primero. Al buscar vivir agradando a Dios, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para reflejar los valores morales que necesitas para ser diferentes como el mundo vive. Entonces, no todos tendremos el llamado al liderazgo. Voy a cerrar con esto. No todos tenemos el llamado al liderazgo. Pero si tu don lo requiere, Dios nos proveerá su autoridad conforme al modelo bíblico para que así su iglesia sea edificada, protegida y fortalecida en Cristo. Amén. Bueno, ponte de pie, por favor. Vamos a celebrar la Santa Cena.